Detén lo que estás haciendo y busca una ventana, una puerta abierta o cualquier lugar donde el sol te toque directamente la piel. Gira el rostro hacia esa luz. Cierra los ojos. No hace falta que mires al sol, solo que lo recibas. Deja que la claridad naranja atraviese tus párpados. Nota la temperatura que empieza en la frente. Baja por los pómulos. Se instala en los labios cerrados. No es un calor uniforme. Hay una zona más intensa donde la piel es más fina y otra más tibia donde es más gruesa. Quédate ahí 15 segundos, sin más instrucción que esa, sintiendo cómo tu cara deja de ser un objeto y se convierte por un momento en una superficie que recibe algo que viajó mucho antes de llegar a ti. Mientras hacías eso, sin que lo notaras, tu piel devolvió al aire de la habitación una parte de esa energía en forma de calor radiante, y el aire que te rodea, en una fracción de grado, cambió. No fue el sol el único que actuó. Tú también actuaste sobre el campo térmico de tu entorno, sin mover un músculo, solo por haber estado ahí, recibiendo y reemitiendo. Eso todavía no te lo explico. Solo quería que lo sintieras antes de que lo entendieras. Lo que acabas de sentir empezó a viajar hace 8 minutos y 20 segundos, en un punto de la corona solar a 150 millones de kilómetros de donde estás sentado ahora. Para que esa distancia signifique algo, tendrías que subir a un coche que viaja a 100 kilómetros por hora y conducir sin parar durante 170 años. Y sin embargo la información llegó a tu mejilla con precisión de milisegundos, sin retraso perceptible, sin pérdida de intensidad notable en el trayecto final, como si el sol estuviera a la distancia de una vela encendida sobre tu mesa. Esa es la primera grieta en la intuición. Tu cerebro fue calibrado durante millones de años para juzgar distancias entre metros y kilómetros, para lanzar una piedra, para calcular si un depredador está lo bastante cerca. No fue calibrado para sentir la diferencia entre algo a 1 metro y algo a 150 millones de kilómetros, porque en la escala en la que vivimos, esas dos cosas deberían comportarse de manera completamente distinta. Y sin embargo tu piel no distingue el origen, solo distingue la energía que llega, con la misma indiferencia con la que un sensor registra un impacto sin preguntar de dónde vino la bala. Piensa en la potencia real involucrada. La superficie del Sol libera, cada segundo, más energía que toda la que la humanidad ha consumido en su historia entera. De esa cascada descomunal, a tu rostro llega, en una tarde soleada, algo del orden de 1000 vatios por metro cuadrado, la misma potencia que una estufa eléctrica doméstica, pero repartida en un haz que atravesó vacío absoluto durante 8 minutos sin perder coherencia. ¿Cómo puede algo nacido en una explosión termonuclear continua, a una distancia que ninguna intuición humana puede sostener, terminar convertido en la sensación exacta, íntima, local, de calidez en tu piel, como si viniera de la lámpara de tu mesa de noche? Tu piel no es, como la sientes, una simple frontera que separa tu cuerpo del aire. Es el órgano más extenso que tienes, alrededor de 2 metros cuadrados desplegados, con un peso cercano a los 4 kilogramos, y funciona como una interfaz activa de doble sentido. Recibe información electromagnética del entorno y al mismo tiempo irradia su propia energía hacia afuera constantemente. Incluso ahora, incluso en la oscuridad, incluso mientras duermes. El dato que probablemente no conocías es que tu piel, además de sentir calor, puede detectar luz sin necesidad de tus ojos. En 2011, un equipo liderado por Elizabeth Haltofter-Hyde en la Universidad de Colorado describió la presencia de opsinas, las mismas familias de proteínas fotosensibles que usan los conos y bastones de tu retina, en las células de la epidermis humana, los queratinocitos y los melanocitos. No forman una imagen, no hay una escena que tu piel vea, pero registran longitud de onda, intensidad, presencia o ausencia de luz, y transmiten esa información al resto del cuerpo por vías bioquímicas independientes del nervio óptico. La creencia común es que la piel es pasiva, un muro, una lona, algo que el sol simplemente toca y que se limita a broncearse o quemarse como reacción defensiva. Lo que la fisiología describe es distinto. Tu piel participa activamente en el procesamiento de la luz que recibe, la convierte en al menos 3 tipos de señal simultánea, térmica, química y fotorreceptiva, y cada una de esas señales dispara una cadena distinta en el resto del organismo. Aquí está la frase que resume el mecanismo sin perder su esencia física. Tu piel no es una barrera que detiene la luz, es una antena de 1,5 metros cuadrado, diseñada por selección natural para convertir fotones en calor, en información y en química, todo al mismo tiempo, sin que tú decidas nada. Para entender cómo hace eso,
conviene mirar sus capas. La epidermis, la más externa, tiene un grosor que varía entre los 0,05 milímetros de tus párpados, el punto más delgado de todo tu cuerpo, y los casi 1,5 milímetros de la planta de tus pies, el más grueso. Ese contraste no es casual. Donde la piel es delgada, la luz penetra con más facilidad y la temperatura sube más rápido, que es exactamente lo que sentiste hace un momento, cuando la calidez se instaló primero en los párpados cerrados y no en la palma de tu mano. Debajo de la epidermis, la dermis contiene la red vascular, las terminaciones nerviosas libres y las glándulas, la maquinaria que convierte la señal recibida en respuesta corporal. La comparación técnica más honesta no viene de la biología, sino de la ingeniería fotovoltaica. Una célula solar de doble unión está diseñada para hacer dos cosas con la misma luz incidente: convertir una parte del espectro en electricidad utilizable y dejar que otra parte se disipe como calor en el sustrato. Tu piel hace algo estructuralmente parecido, aunque evolucionado, no diseñado. Una fracción del fotón que llega se absorbe en la melanina y se convierte directamente en vibración molecular, es decir, en calor. Otra fracción interactúa con moléculas fotosensibles específicas y se convierte en una señal química que viaja lejos de donde el fotón aterrizó. Dos circuitos superpuestos en el mismo centímetro cuadrado de tejido, funcionando en paralelo, sin cables, sin batería, sin mantenimiento. Y hay una tercera capa que rara vez se menciona. El ojo no es la única puerta de entrada de la luz al sistema nervioso central. Los vasos sanguíneos que corren justo debajo de tu piel llevan sangre que ha sido, literalmente, calentada y modificada químicamente por la radiación que acabas de recibir, y esa sangre circula hacia el resto del cuerpo llevando consigo tanto el calor como los compuestos que la exposición generó. La luz no se queda en la cara, viaja. Antes de seguir, quiero pedirte algo concreto. Si esto te está cambiando la manera en que sientes el sol en la piel, suscríbete al canal y deja tu me gusta, porque el mecanismo que viene ahora, en el siguiente bloque, es la parte que casi nadie conoce, ni siquiera quienes toman el sol todos los días de su vida. Ahora vamos al mecanismo completo, en 3 capas de tiempo distintas, porque nada de esto ocurre como un interruptor que se enciende. Ocurre como un proceso, con velocidad, con duración y con memoria. Primera capa, la que se mide en milisegundos y en los primeros segundos. Un fotón procedente del Sol, un paquete discreto de energía electromagnética cuya cantidad exacta depende de su frecuencia según la relación que Max Planck y Albert Einstein establecieron a comienzos del siglo XX. Impacta contra una molécula de melanina o de hemoglobina en tu piel. Ese fotón no rebota sin más. Es absorbido, y su energía se transfiere a la estructura molecular de la sustancia que lo recibió, incrementando la agitación vibracional de sus átomos. Eso, medido a escala macroscópica, es exactamente lo que llamamos calor. No es una metáfora ni una simplificación. El calor que sentiste en la mejilla es, en su origen físico más estricto, energía electromagnética transformada en energía cinética molecular. El mismo principio que rige la absorción de radiación en cualquier cuerpo negro del universo, desde una piedra al Sol hasta un planeta entero. Cuando la temperatura local en un punto de tu piel supera aproximadamente los 43 grados centígrados, un canal llamado TRPV1, presente en las terminaciones nerviosas libres de la dermis, cambia su forma tridimensional y se abre, dejando entrar iones de calcio y sodio. Ese flujo iónico genera un impulso eléctrico que viaja por tu nervio trigémino a una velocidad de entre 30 y 70 metros por segundo hasta llegar a tu tronco encefálico en un tiempo menor al que te toma parpadear. Segunda capa, la que se despliega entre los segundos y los primeros minutos. La activación térmica local dispara, por vía del sistema nervioso autónomo, la liberación de óxido nítrico en las paredes de los pequeños vasos sanguíneos cercanos a la superficie. El óxido nítrico relaja el músculo liso vascular. Los vasos se dilatan, y más sangre fluye hacia esa zona, lo que explica por qué la sensación de calor no se queda estática, sino que se expande, se intensifica, adquiere una cualidad casi líquida en los minutos siguientes. Pero en paralelo a esa vasodilatación ocurre algo que la mayoría desconoce por completo. En 2014, un equipo dirigido por Gillian Fell, Kathleen Robinson, Jianren Mao, Clifford Wolf y David Fisher, del Massachusetts General Hospital y la Escuela de Medicina de Harvard, publicó en la revista Cell un hallazgo que cambió la manera de entender la exposición solar. Los queratinocitos de tu epidermis, al recibir radiación ultravioleta, sintetizan y liberan beta-endorfina, un opioide producido por tu propio cuerpo, químicamente emparentado con la morfina,
que actúa sobre los mismos receptores opioides mu del sistema nervioso central. El estudio demostró en ratones que la exposición ultravioleta crónica generaba signos conductuales de dependencia a ese opioide endógeno, y que bloquear esos receptores producía síntomas compatibles con abstinencia. Es decir, parte de por qué te sientes bien al sol no es solo psicológico ni cultural, es farmacología real, generada por tu propia piel, sin coste, sin receta, sin fábrica. Compáralo con lo que cuesta reproducir eso desde afuera. Desarrollar y aprobar un fármaco opioide con un perfil de unión a receptores tan preciso como el de la beta-endorfina exige, en promedio, entre 10 y 15 años de investigación clínica y una inversión que las estimaciones de la industria farmacéutica sitúan por encima de los $1.000 millones, incluyendo ensayos en fases sucesivas, ajuste de dosis, control de efectos adversos y aprobación regulatoria. Tu piel produce una molécula con afinidad por esos mismos receptores en cuestión de minutos de exposición solar moderada, sin ensayo clínico, sin patente, sin efectos secundarios documentados a esa escala de exposición cotidiana, lo que una industria entera tarda una década y miles de millones en sintetizar con precisión molecular. Tu cuerpo lo hace de manera rutinaria cada vez que caminas por una calle soleada sin protección total. Y hay una segunda síntesis ocurriendo en simultáneo. Esta vez no opioide, sino esteroidea. Los fotones de la franja ultravioleta B, de menor longitud de onda, penetran la epidermis y colisionan con una molécula llamada 7-dehidrocolesterol, presente de forma abundante en las membranas de tus células cutáneas. Esa colisión rompe uno de los anillos de la estructura molecular, en una reacción fotoquímica de apertura electrocíclica, generando previtamina D3, que después se reorganiza térmicamente hasta convertirse en vitamina D3 funcional. Michael Holick, de la Universidad de Boston, documentó durante décadas de investigación que este proceso puede generar, en minutos de exposición de brazos y rostros sin protector solar en un día claro, una cantidad de vitamina D equivalente a la de varios suplementos orales combinados. La industria que sintetiza vitamina D en laboratorio necesita lámparas ultravioletas industriales, reactores controlados y procesos de purificación química para obtener una fracción de esa molécula en forma estable. Tu piel lo hace como reacción fotoquímica espontánea, sin planta de producción, sin control de calidad externo, en el tiempo que tarda una nube en pasar. Tercera capa, la sistémica, la que nadie espera. Lo que ocurre en tu rostro no se queda en tu rostro. La beta-endorfina liberada entra al torrente sanguíneo y actúa sobre receptores opioides distribuidos en el sistema límbico, afectando el estado de ánimo mucho más allá de la zona expuesta. La vitamina D generada viaja al hígado y al riñón, donde se activa en su forma final y desde ahí participa en la regulación de cientos de genes distintos, incluyendo genes que modulan la actividad de los linfocitos T reguladores, células centrales del sistema inmune, y las mismas opsinas cutáneas que detectaron la luz envían, por vías bioquímicas todavía en estudio activo, información que contribuye al ajuste del reloj biológico central, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. No fue solo tu piel la que respondió a la luz. Fue tu sistema nervioso, tu sistema endocrino, tu sistema inmune y tu reloj circadiano, los cuatro a la vez, respondiendo a un mismo estímulo puntual. No cae una piedra en un estanque tranquilo. Cae un fotón sobre un tejido que está conectado, por dentro, a cada otro sistema del cuerpo, y la onda que genera no se detiene en el punto de impacto. Recorre el campo entero de tu fisiología, en direcciones que la intuición cotidiana jamás asociaría con recibir sol en la cara. Todavía no sabemos con precisión completa por qué la piel humana desarrolló receptores de luz independientes del ojo, ni cuál es el peso relativo exacto de esa vía frente a la vía retiniana en la sincronización del reloj biológico. La investigación sobre opsinas cutáneas sigue activa, y sería deshonesto presentarla como un mapa cerrado. Pero sabemos, con evidencia sólida y replicada, que el mecanismo existe, que tiene consecuencias medibles en el ánimo, en la inmunidad y en el metabolismo óseo, y eso ya es suficiente para cambiar lo que haces con los próximos 10 minutos de sol disponible en tu día. Ahora piensa en lo contrario. ¿Qué pasa cuando ese mecanismo, que tu cuerpo espera activar todos los días, simplemente no se activa, semana tras semana, por vivir mayormente bajo techo, detrás de vidrio, bajo luz artificial? El vidrio de una ventana común deja pasar la mayor parte de la luz visible y buena parte del infrarrojo. Por eso sigues sintiendo calor al sentarte junto a una ventana cerrada. Pero ese mismo vidrio absorbe casi por completo la radiación ultravioleta B,
la franja exacta que tu piel necesita para sintetizar vitamina D y para activar buena parte de la cascada opioide descrita en el bloque anterior. Puedes sentir calor todo el día detrás de un cristal y, aún así, estar recibiendo una fracción mínima de la señal fotoquímica real que tu fisiología espera. El calor y la señal no son lo mismo, y la vida moderna te da uno sin el otro con una frecuencia mucho mayor de la que crees. Sin esa señal repetida, tu concentración sanguínea de vitamina D empieza a descender de forma silenciosa. No es una caída abrupta ni un síntoma agudo que puedas rastrear a un momento preciso. Es un descenso gradual, medible en semanas, comparable a la manera en que una batería de baja fuga pierde carga sin que notes el momento exacto en que deja de estar llena, hasta que un día simplemente no enciende el dispositivo con la misma fuerza. Los estudios de seguimiento estacional muestran caídas significativas en los niveles circulantes de vitamina D después de aproximadamente 4 a 6 semanas de exposición solar mínima, un ritmo de declive parecido, en su forma matemática, a una curva de decaimiento gradual más que a un colapso repentino. Dos síntomas que probablemente ya sentiste y que casi con seguridad atribuiste a otra causa. El primero, una fatiga persistente, sin causa infecciosa aparente, que muchas personas achacan exclusivamente al estrés laboral o a dormir mal, cuando parte de esa sensación de bajo tono coincide, en patrones poblacionales amplios, con niveles reducidos de vitamina D circulante y menor liberación cotidiana de opioides endógenos cutáneos. El segundo, un desajuste en el momento en que te da sueño por la noche, que sueles atribuir únicamente a las pantallas o a la cafeína tardía, cuando en realidad tu reloj biológico depende también de un contraste claro entre luz intensa de día y oscuridad real de noche. Contraste que la iluminación artificial constante y la ausencia casi total de luz solar directa sobre la piel diluyen sin que lo notes. La reformulación que vale la pena grabarte es esta. No es que te falte energía por estar cansado. Es que le falta a tu cuerpo la señal electromagnética específica que, todos los días, durante millones de años, le indicó cuándo generar esa energía y cuándo dejar de hacerlo. Y hay una manera más precisa de nombrar lo que ocurre en esas semanas de ausencia. Es un problema de entropía biológica. Un sistema que recibe un estímulo periódico y organizado, como la luz solar diaria, mantiene sincronizados entre sí a varios subsistemas: el ritmo hormonal, el ritmo inmune, el ritmo del ánimo. Cuando ese estímulo periódico desaparece o se reduce drásticamente, esos subsistemas no colapsan de golpe. Derivan, cada uno a su propio ritmo interno, hacia un estado de menor coordinación mutua, un desorden creciente que se parece, en su lógica interna, al mismo tipo de deriva que estudia la termodinámica en cualquier sistema aislado de su fuente de energía ordenada. Los síntomas que sientes, la fatiga difusa, el sueño desalineado, el ánimo bajo sin causa clara, no son fallas puntuales. Son la lectura, en tu experiencia subjetiva, de esa pérdida gradual de sincronía interna. Si esto te está haciendo reconsiderar cuánta luz solar directa recibe realmente tu piel en una semana normal, dale like a este video y suscríbete, porque el siguiente bloque conecta este mecanismo con un sistema que no esperarías involucrado en absoluto. El sistema que se activa cuando el sol toca tu piel no termina en el ánimo ni en los huesos. Se extiende, por un gradiente químico real y medible, hasta tu sistema inmunológico. La vitamina D activada no es solo un regulador óseo, como suele enseñarse de forma simplificada. Sus receptores están presentes en prácticamente todas las células del sistema inmune, incluidos los linfocitos T reguladores, un tipo de célula que modera la intensidad de la respuesta inflamatoria del cuerpo. Existe un gradiente de concentración de vitamina D activa que va desde la piel, donde se sintetiza, hasta el hígado y el riñón, donde se activa, y de ahí hacia la sangre completa, siguiendo exactamente el mismo principio físico de difusión por diferencia de concentración que rige el movimiento de cualquier soluto en cualquier fluido, desde una gota de tinta en un vaso de agua hasta una hormona en tu torrente sanguíneo. La escala evolutiva de esto es difícil de exagerar. El linaje humano y sus antecesores directos han vivido, cazando, caminando, durmiendo y trabajando bajo cielo abierto, durante aproximadamente 4 millones de años. La agricultura, que empezó a traer a algunos humanos bajo techos permanentes durante parte del día, tiene apenas 10.000 años de existencia, una fracción minúscula de ese tiempo evolutivo. Y la vida verdaderamente cerrada, bajo luz artificial la mayor parte de las horas de vigilia, con exposición solar directa reducida a minutos ocasionales, es un fenómeno que en términos evolutivos tiene, como mucho,
entre 100 y 150 años de existencia generalizada. Tu genoma no tuvo tiempo de adaptarse a esa novedad. Sigue esperando la misma señal diaria que recibió durante 4 millones de años, y cuando no llega, no interpreta esa ausencia como algo normal. La interpreta, bioquímicamente, como una anomalía a la que debe responder con ajustes metabólicos e inmunes. Esto no es un consejo de bienestar disfrazado de biología, es el reconocimiento de que la luz solar directa sobre la piel no es un lujo estético ni una costumbre cultural de playa. Es la línea base fisiológica que la modernidad, en un parpadeo evolutivo, decidió eliminar de la vida cotidiana de la mayoría de las personas que ahora mismo están escuchando esto encerradas en una oficina, un auto o una casa con las persianas bajas. Antes del protocolo, quiero pedirte algo distinto a un like. Cuéntame en los comentarios, con un número aproximado, ¿cuántos minutos calculas que tu piel recibió luz solar directa, sin vidrio de por medio, durante toda la semana pasada? No hace falta que sea exacto. Solo quiero que hagas la cuenta una vez, en voz alta si hace falta, antes de seguir leyendo. Con ese número en mente, conviene ser preciso sobre qué hacer, y por qué cada detalle importa físicamente, no solo por costumbre. La ventana de tiempo mínima efectiva, según la evidencia disponible sobre síntesis cutánea de vitamina D, ronda entre 10 y 20 minutos de exposición directa de rostro y antebrazos, en horas de sol razonablemente alto, sin protector solar durante esa ventana específica, ajustando el tiempo según el tono de piel. La melanina, al absorber más fotones antes de que lleguen a las capas profundas, protege del daño, pero también reduce la eficiencia de síntesis. Así que la piel más oscura necesita más minutos de exposición para generar la misma cantidad de vitamina D que la piel más clara. Esto no es una opinión. Es consecuencia directa de cuántos fotones logran atravesar la barrera de pigmento antes de alcanzar la capa donde vive el 7-dehidrocolesterol. La postura importa por una razón física simple. La piel expuesta debe recibir el haz de manera relativamente perpendicular, no rasante, porque un ángulo de incidencia más cercano a 90 grados concentra más energía por unidad de superficie que un ángulo oblicuo, el mismo principio que explica por qué el mediodía calienta más que el atardecer con el mismo sol en el cielo. La señal de que el mecanismo está activo no es el enrojecimiento, que indica el inicio de un daño celular por exceso, sino una sensación de calidez progresiva, sin ardor, acompañada frecuentemente por una liviandad anímica sutil que suele aparecer entre los 15 y los 25 minutos de exposición moderada, coincidiendo con el rango temporal en el que los estudios sitúan la liberación medible de beta-endorfina cutánea. Si tienes movilidad reducida o no puedes salir al exterior, sentarte junto a una puerta abierta o un balcón, con la piel directamente expuesta al aire y no solo detrás del vidrio, conserva buena parte del beneficio circadiano por contraste de intensidad luminosa, aunque reduce de forma importante la síntesis específica de vitamina D, dado que, como ya viste, el vidrio filtra la banda ultravioleta B casi por completo. El error que anula el efecto más común es aplicar protector solar de amplio espectro inmediatamente antes de la ventana de exposición buscada. El filtro está diseñado precisamente para bloquear la radiación ultravioleta que necesitas para esta síntesis puntual, así que hace exactamente lo contrario de lo que buscas en esos minutos específicos. Fuera de esa ventana deliberada y breve, la protección solar sigue siendo relevante para el cuidado general de la piel, y nada de este mecanismo sugiere abandonarla como práctica cotidiana. Otro error frecuente es confundir estar afuera con estar expuesto. Caminar con manga larga, gorra completa y gafas envolventes en un día soleado te da el beneficio del aire fresco, pero deja el mecanismo fotoquímico casi completamente inactivo por falta de superficie de piel realmente descubierta. Nada de esto cura, trata ni previene enfermedad alguna y no sustituye ninguna indicación médica sobre exposición solar, fotoprotección o suplementación de vitamina D, especialmente si tienes antecedentes dermatológicos o estás bajo tratamiento específico. Lo que describe este protocolo es, únicamente, el mecanismo fisiológico normal que tu cuerpo activa ante la luz solar directa y la manera de observarlo con atención en ti mismo. Hay algo casi vertiginoso en aceptar que tu rostro es, ahora mismo, el punto exacto del universo, donde termina un viaje que empezó en el núcleo de una estrella hace más de 100.000 años. El tiempo que tarda la energía en abrirse paso desde el centro del Sol hasta su superficie antes de partir hacia afuera como luz. Y que después de esos 100.000 años internos, más los 8 minutos finales en el vacío, ese mismo paquete de energía elige, entre todos los destinos posibles del espacio, terminar su recorrido convertido en una sensación tibia sobre tu piel,
y en una molécula que se parece químicamente a la morfina, corriendo por tu sangre. No hay una frontera real entre el Sol y tú, solo una larguísima cadena de transformaciones físicas: fusión nuclear, difusión radiativa, vacío interestelar, absorción molecular, transducción nerviosa, síntesis química, todo continuo, todo gobernado por las mismas leyes que describen tanto el interior de una estrella como el interior de una célula de tu mejilla. La luz que sientes no es un mensaje que el Sol te envía desde lejos. Es el Sol mismo, terminando de ocurrir, sobre tu cara. Y quizás esa es la idea que vale la pena quedarte, más que cualquier protocolo o cualquier cifra. No eres un cuerpo que simplemente vive cerca de una estrella. Eres, durante los minutos exactos en que la luz te toca, el lugar donde esa estrella deja de ser luz y empieza a ser experiencia.